me toca llevar o enseñar el día de hoy sobre la oración y la adoración. Y yo le puse un título ahí, Adoración, ¿no? Porque es oración y adoración, la sección 8, en este caso del libro morado, Fundamentos. ¿Y por qué le puse adoración? Porque mientras meditaba y decía la palabra, pude identificar, que quizás usted ya la identificó antes, pero la oración, de hecho, está ligada a la adoración. Por eso se llama adoración y oración. Adoración. Y buscando el latín, adoración o ad oratio, que significa ad hacia, oratio que significa oración. Acercarnos, ir hacia la oración. Y esto me hace ver que cuando estuve buscando, significa también besar las manos, besar la mejilla, abrazar. Entonces vi que hay un término muy profundo. La oración está ligada a la adoración. La oración es como comunicarse, es la forma de comunicarse con Dios, ¿verdad? Pero yo no puedo comunicarme con Dios. Recuerden en las historias o aún en las películas, cuando alguien se acerca al rey, de frente, hey, causita, ¿cómo estás? ¿No? Primero hay una reverencia, ¿verdad? Y luego, ahora sí, di lo que quieres decir, esclavo, ¿no? Dime lo que quieres decir, ¿verdad? Entonces, la adoración está ligada a la oración. No puede haber oración sin adoración y no puede haber adoración sin oración. Es uno de los fundamentos, pilares de la fe cristiana. Entonces, una de las formas como una comunidad cristiana o como una comunidad en general, como una población, una sociedad, se desarrolla es a través de la comunicación, ¿no? No hay relación sin comunicación. O sea, tú no esperas o no esperes tener una relación con una persona si no hablas, si no, o sea, los varones o las mujeres, o sea, no van a conseguir de repente los solteros, esposa o esposo, si no hablas, ¿no? Si no hablas, no solamente a la persona, sino también si no eres abierto, ¿correcto? En tu testimonio, ¿correcto? ¿Sí? Yo no sé los solteros, ¿por qué me miran con cólera? No, es verdad. ¿Por qué? Porque la comunicación es base. Y no solamente en la comunicación con la persona, sino también con los alrededor. Entonces, la comunicación es parte de la relación. No puede haber relación sin comunicación, ¿correcto? Tú no puedes crecer en la vida de manera solitaria. Nadie puede crecer de manera solitaria. La comunicación, entonces, no se trata de hablarse uno mismo. Yo no puedo estar hablando a mí mismo, a mi conciencia, y decir, estoy teniendo una comunicación. Para que haya una comunicación, tiene que haber por lo menos, ¿cuántas personas? 2 personas. Alguien que escucha, alguien que habla, y luego cambian de roles, ¿correcto? Entonces, no puedo, aunque sí nos hablamos a uno mismo, pero no digas que eso es la comunicación, ¿no? Puede ser tu conciencia que te está llevando a otras cosas. ¿No? Algunos cuando están orando, están pensando a uno mismo, ¿será que he dejado la llave abierta en la cocina? Te estás hablando a ti mismo, ¿no? Es tu conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? A mí me ha pasado. ¿Cuántos le han pasado eso? Estás de repente en la vigilia, ¿no? Y ya estás, pero estás pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, necesita una o más personas para hablar. Y entonces, así se forman las redes, las relaciones, ¿correcto? En el trabajo, en la vida en general. Y en nuestra fe cristiana, entonces, un fundamento importante es la oración, es la comunicación. No hay relación con Dios sin comunicación. Entonces, la intención de Dios desde la creación fue tener una relación con nosotros. O sea, su intención siempre fue tener una relación con nosotros. Lo hizo con Adán y Eva, ¿correcto? Pero es el hombre finalmente quien dice, no quiero hablar con Dios por el pecado. El pecado a veces nos hace taparnos la boca. Nosotros mismos, no Dios. Dios quiere seguir hablando con nosotros. Entonces, en el hombre en esencia fue creado, sabemos, a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios, correcto. Entonces, el hombre tiene la esencia de Dios. Por naturaleza, tenemos la esencia de Dios. Por eso tenemos la moralidad. Por eso tenemos ese ser que nos dice hay algo, ¿será o no? Porque hay una esencia de Dios en la creación. Por eso hay una necesidad de comunicarnos. Por eso a veces hay necesidad de que el hombre cuando no conoce a Dios tiene necesidad de comunicarse con el más allá. Comunicarse con los muertos. Comunicarse a través de un intermediario. O busca otras cosas. Porque hay esencia en nosotros como seres humanos, en la imagen y semejanza de Dios, de la comunicación.
Pero el pecado fue lo que desvió al hombre finalmente a no encontrar ese camino o a no encontrar a la persona correcta, en este caso a Dios, como medio para nosotros hablar directamente con Él. Entonces, una de las formas, hermanos, de poder hablar, de comunicarnos con Dios es a través de la oración. Ahora, entonces, en resumen, la oración no viene a ser más que hablar con Dios. ¿Ok? Hablar con Dios. ¿Cómo hablamos? ¿Qué palabras usamos? Sí, hay cierta espontaneidad, pero Dios nos enseñó a orar. Jesucristo enseñó a orar a sus discípulos. Nos dio un sistema de oración, nos dio una forma de oración, ¿correcto? Como un patrón de oración. Para nosotros meterle ahí una espontaneidad. Porque también nosotros tenemos que, obviamente, queremos y tenemos una mente, obviamente cada una tiene unas diferentes percepciones, necesidades o formas de, en este caso, contextos, ¿correcto? Entonces, mi primer punto es que tenemos que tener una vida de oración imitable. Imitable. Mateo 11:1 dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús dejó un sistema para enseñar, un patrón de oración, el Padre Nuestro, ¿correcto? Así como la canción, Padre Nuestro. Bien, entonces, si Él enseña, es porque Él lo está practicando. Si Jesús enseña, si sus discípulos se acercaron a decirle, Señor, Jesús, enséñanos cómo orar, es porque sus discípulos estaban mirando en Él algo diferente. Algo que no veían de repente en la mayoría o hasta los mismos fariseos. Porque Jesús era digno de ser imitable. ¿Amén? Entonces nadie pide a otra persona, oye, enséñame, por así nomás, o de pronto, sino es porque estoy viendo algo en mi hermano o en mi líder que es digno de imitar. ¿Correcto? ¿Están ahí? Asimismo, Jesús establecía un espacio-tiempo para oración. Marcos 1:35, que creo que no está ahí. Jesús decía, en su palabra dice en Marcos, que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Está hablando que Jesús nos enseña en este pequeño pasaje que había un espacio y había un tiempo. Necesitamos tener espacios para orar. Necesitamos tener, no sé si es tu habitación, necesitamos de repente es caminando, salir a la naturaleza. A algunos les gustará conectarse, a mí me gusta conectarme con la naturaleza, salir y respirar y me inspira. Pero hay otros que de repente quieren encerrarse en su habitación, lo cual también lo hago, pero quizás te gusta estar encerrado en tu habitación. Estamos hablando de una oración personal, ¿no? Con tal que no sea oscura y con una luz blanca solito ahí, ¿no? Y echándote azufre, no, correcto, ¿verdad? No es lamentarse, orar no es lamentarse, por favor, orar no es estar lamentándose y echar latigazos, eso no es orar. Orar es hablar con Dios, correcto. Entonces, Jesús es digno de ser imitable, nos enseña que Él era imitable para orar, correcto, porque la gente veía, los discípulos veían en Él. La pregunta es, y nos hacemos todos, ¿eres digno de imitar? ¿O eres imitable? La gente puede estar viendo en ti, yo quiero ser como Juanito Pérez, que cómo se conecta con el Señor y enséñame, ¿cómo lo haces? Estamos preguntando, ¿eres imitable? Y con esto no estoy diciendo que imites al hombre, sino que, mejor dicho, la gente está viendo a Jesús a través de ti. ¿Correcto? La gente está viendo a Jesús, está haciendo reflejo de Jesús que está diciendo, wow, yo quiero ello. Otro punto, que una oración tiene que estar alineada al corazón de Dios. Una oración tiene que estar alineada al corazón de Dios. Como esa imagen, ¿no? ¿Cuántos no han sintonizado una radio, ¿verdad? Y buscando el ajuste correcto de la sintonía para captar la señal? De tal forma, nuestro corazón, me imagino, como una perilla que tenemos que estar moviendo y moviendo hasta encontrar la señal correcta. ¿Amén? Encontrar la señal correcta. Si no estás encontrando la señal correcta es porque estás escuchando shhh, hasta que y vas encontrando, hola, que algo, ¿no? Radio vida por vida, ¿no? Entonces, ahí está, encontré, ahí está. El Señor te quiere hablar el día de hoy.
Señor, me quiero. Entonces encontré la señal correcta. Entonces yo no sé si tu corazón ahorita está sintonizado, o está sonando, se está quemando la olla, he dejado la puerta abierta. Sintonizar significa es encontrar ese punto donde yo me alejo del bullicio, donde mi mente simplemente y mi corazón se alinea y todo se alinea al corazón de Dios para yo solo escuchar su voz y alejar de la bulla del mundo. Eso es sintonizar. Ahora, algo interesante es que la oración por sí sola no tiene poder. ¿Cómo es eso? O sea, por sí sola. Es Dios quien tiene el poder, ¿amén? La oración es una forma de comunicarse con Dios para finalmente nosotros experimentar y ser partícipes de la voluntad de Dios. Porque, ojo, Dios va a obrar, contigo o sin ti va a obrar. Pero cuando nosotros oramos y hablamos con Dios, lo que estoy diciendo, Señor, yo quiero participar, quiero ser partícipe y poder ver. ¿Cuántos han visto oraciones respondidas cuando hacemos la semana de ayuno o el día de vigilia y estamos con nuestras peticiones con mucha fe? Luego de ver oraciones respondidas, ¿cómo te sientes? Feliz, lleno, es decir, yo he participado. Nadie te ha visto, pero tú eres, no, yo estaba ahí, yo orado. No, orado, yo orado. Yo he orado por ello. Y ahora mira, he visto el resultado. Hay una, no sé, sacas pecho, ¿no? Un pecho más, ¿no? Para poder seguir, voy a seguir viendo. Voy a seguir peleando. Entonces, ¿por qué la oración en sí misma no tiene poder? Porque si no está conectada con la fuente, si no está sintonizada con el corazón de Dios, puede ser que tus oraciones simplemente estén basadas en tus deseos. Puede ser que simplemente tus oraciones estén basadas en nuestros anhelos personales. Y no necesariamente esos deseos son los deseos que Dios quiere para tu vida. No es lo que tú quieres, sino Dios te va a dar lo que necesitamos. Pero a veces pedimos lo que queremos y no necesariamente lo que necesitamos. Y usualmente esos deseos pueden estar basados quizás en deseos influenciados por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios deseos carnales. Recuerden que el corazón es engañoso. Si yo estoy orando, pero no estoy alineado al corazón de Dios a través de su palabra, por ejemplo, o a través del discipulado, a través del hacer discípulos, si no estoy alineado a todas las cosas que Dios me demanda, simplemente mis oraciones van a estar basadas en, entre comillas, resaltado y con rojo, la palabra mayúscula, todo, quiero, bendíceme, cúbreme, y todo como borreguitos. Porque simplemente estamos demandando algo a Dios por encima de lo que Él nos demanda. O sea, a veces demandamos de Dios algo que va por encima de lo que Él nos demanda. Queremos poner nuestras demandas por encima de lo que Él nos demanda. Y cuando ponemos eso, nuestras oraciones simplemente van a estar, Señor, sácame de este problema, Señor, mi economía, Señor, que esto, Señor, que tal. Y siempre estamos peleando por lo mismo. Y no vemos el siguiente nivel de gloria porque simplemente no estás tomando ese riesgo de fe, por ejemplo, para orar por otros. Para orar por quienes Dios quiere salvar. Y no estoy diciendo con esto que no ores por tus necesidades, porque sí, Dios también enseña que oremos por nuestras necesidades. Pedid, se os dará, ¿verdad? O sea, que Dios sabe de antemano nuestras necesidades. Primera de Juan 5, 14, 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. O sea, ¿qué significa? Que tengo que pedir conforme a su voluntad. Que conforme significa que lo que estoy imaginando, porque uno está orando y está de repente imaginando, la palabra de Dios nos dice que finalmente la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿correcto? Entonces significa que yo estoy imaginando, cuando yo oré, por ejemplo, para tener un bebé, yo estaba imaginando a mi bebé, yo estaba diciendo, ya lo tengo. Imaginaba, ¿verdad? Cuando uno ora, obviamente tu imaginación, eso es lo rico de ser, pues, en este caso, hijos de Dios, a su imagen y semejanza, porque somos creativos, uno más que otros, ¿verdad? Por eso hay área de crear. Pero yo puedo tomar, pero si eso que estoy imaginando no toma la forma de Dios, de la voluntad de Dios, entonces Él no va a oír. Porque acá está diciendo que pidamos conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Así que si no te está oyendo Dios,
O simplemente es porque no estamos haciendo oraciones específicas. No estamos haciendo oraciones conforme a la voluntad de Dios, sino sigue moviéndose a través de nuestros deseos pecaminosos que están en lo más fondo de nuestras vidas. Entonces no se trata de pedir en oración lo que quiero, sino de lo que Él quiere. Y es el Espíritu Santo que cada vez más va a ir alineando, calibrando nuestros corazones. Me acuerdo una vez en un discipulado con pastor que todo el discipulado fue sobre calibración, calibrar nuestro corazón. Ahí lo que estamos con el pastor, nos acuerdo de calibración, ¿no? Todo fue calibración, y calibrar significa pues ajustar, ¿no? Realmente a veces nuestro corazón se descalibra por muchas cosas, y cuando se descalibra queremos venir descalibrados a pedir oraciones, pero el Señor nos está diciendo que calibremos nuestros corazones para que de esa forma nuestras oraciones puedan ser oídas por Él. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed lo que recibiréis y os vendrá. Entonces, la oración, el de pedir, finalmente no es porque Dios lo necesita. Dios no necesita tus oraciones. Él sigue siendo Dios. Él va a seguir obrando, como dije. Finalmente somos nosotros que vamos a poder ver las bendiciones y la respuesta de Dios. Vamos a ser partícipes. Amén. Entonces, hay que orar con fe, creyendo que lo vamos a recibir. Amén. Ahora, Hebreos 11:13 dice: todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. O sea, se trata que aún si no lo ves, si no ves la respuesta a tus oraciones, que nosotros sigamos creyendo al Señor. Hasta el último. Hasta el último. Estas personas no vieron, pero murieron creyendo. ¿Correcto? Su creencia, su fe no murió, más bien murieron creyendo. Tenemos que ser constantes entonces en la oración. No tiene que depender o estar en función de lo que quiero o deseo ver. No se trata una vez más de nosotros, sino se trata de Él. Y la pregunta es: ¿por qué orar? Cuando oro, entonces, mi corazón se une al corazón de Dios. Cuando yo hablo de intimidad, por ejemplo, con mi esposa, me estoy conectando con ella. Cuando estamos a solas hablando de las cosas, de los deseos más profundos de nuestro corazón, y le estoy compartiendo parte de mi vida, de mis anhelos que nadie más sabe, le estoy compartiendo mi corazón a ella. Le estoy diciendo: mi corazón es este, amor. Y comenzamos a soñar lo mismo. La pregunta es si lo que estás soñando es lo que Dios quiere para ti. Si tus sueños, son los sueños realmente de Dios. Cuanto más hablamos con Dios, más conoceremos su corazón. Cuanto menos hablamos con Dios, menos conoceremos su corazón y menos efectivas serán nuestras oraciones y no le daremos al blanco. Una vez más, no estoy diciendo que no oremos por nuestras necesidades. La Biblia dice en Filipenses 4:6 que no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesiten y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Mateo también dice en capítulo 7: pedid y se os dará, y hallaréis, llamad y se os abrirá. Sin embargo, cuando vamos madurando, porque tenemos que madurar, a veces Dios, cuando alguien recién empieza la fe, hay como un bebito, ¿no? Ves respuestas, wow, y respuestas, pero cuanto vamos madurando, obviamente nuestras oraciones tienen que ir también madurando, ¿o no? Nuestras oraciones también. Cada vez nuestras oraciones pueden pasar, como dije al inicio, de pensar en nuestras necesidades a pensar, por ejemplo, en la misión de Dios. Comenzar a dejar de estar pensando más. No digo que no lo hagas, que sigas orando por tus necesidades, pero también seguir o orar por las necesidades, por las misiones de Dios, el cual tiene como objetivo alcanzar a la gente que no conoce para su reino. Imagínate una relación de solo pedir. ¿Te imaginas con papá? Todos hemos sido niños, algunos niños por acá, pero
Y te imaginas solo demandar de papá algo, papá, dame 50 céntimos, un sol, todos los días, solamente me acerco a papá para pedir. Cómprame ropa, págame tal curso, los que ya son universitarios de repente, papá, necesito este curso, págame este diplomado, este curso, quiero estudiar, ¿no? Pero ¿qué hay de lo que papá nos demanda? ¿Cómo respondemos cuando el papá te dice y te está demandando hacer algo? Cuando él te pide hacer algo, ¿lo estamos haciendo de corazón? Y ahí comenzamos a pelear en nuestro interior y finalmente ir en contra de Dios, a pelear contra el viento que sopla el Espíritu Santo y que quiere en tu vida. Finalmente, la adoración al que es conocido, y con esto acabo. Juan capítulo 4, 20, 24, le dijo a la mujer: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe orar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cuántas veces se repite en este pasaje la palabra adoración? Cuando se repite una palabra muchas veces, en este párrafo, es porque Dios quiere enfatizar esto. Porque la adoración se trata de rendirnos, de reverencia a Dios por quién es Él, por los atributos. Es mi respuesta a los atributos de Dios. Si yo no estoy teniendo una relación con Dios, finalmente no puedo saber cómo es Dios, qué corazón tiene Dios, qué características tiene Dios, y me olvido de ello. ¿Cómo puedo adorar a alguien que no conozco? La adoración tiene que ir acompañada siempre, siempre de obediencia, de sacrificio, de hacer su voluntad. Ese es el verdadero sentido de la adoración, de conocerlo. Y Dios nos está invitando a que lo conozcamos más y más en esta noche y que podamos fortalecer nuestra relación con Él. Amén. Te invito a que te